Muchas gracias por tu apoyo. Ahora siéntate, relájate y disfruta del video, si te atreves. Era una de esas noches lluviosas en la Ciudad de México, donde cada gota parece arrastrar consigo el bullicio del día. Me encontraba al volante de mi taxi, navegando las calles resbaladizas del centro, cuando un hombre, bajo un farol en una esquina desierta de Tepito, me hizo señas. Con su gabardina empapada y un sombrero que le cubría gran parte del rostro, parecía solo otro alma intentando escapar de la lluvia. Al subir, el aire se tensó, como si la atmósfera misma advirtiera de algo oscuro. El pasajero, con un tono de voz tranquilo pero firme, me proporcionó una dirección poco común, llevándome más profundo hacia las entrañas de Tepito, más allá de donde los turistas se aventurarían y donde incluso los locales evitan deambular. A medianoche, conforme avanzábamos, las instrucciones de mi pasajero me guiaron por un laberinto de calles estrechas y abandonadas, donde las sombras parecían cobrar vida propia. El usual bullicio de Tepito había dado paso a un silencio espeso, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el techo del taxi. Cada vuelta nos llevaba más lejos de la luz de la ciudad, hacia un destino desconocido, y sospechaba nada prometedor. Finalmente, el coche se detuvo en un terreno baldío rodeado por edificios en ruinas que parecían vigilar como espectros. El hombre se giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos, ahora visible bajo el alero de su sombrero. «Es aquí», anunció con una frialdad que heló mi sangre. Ante la amenaza latente, sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Salí del coche bajo su insistencia, el barro absorbiendo cada paso que daba en aquel descampado. Por un momento, la ciudad pareció un recuerdo distante y yo un actor en una escena que no había ensayado. Lo que siguió fue una danza de supervivencia. El pasajero reveló su verdadera naturaleza, no como un humano, sino como algo otro, con intenciones que iban más allá de lo comprensible. En un instante de pura adrenalina, me vi esquivando un ataque que habría sido fatal, corriendo hacia las sombras, buscando refugio entre los escombros de lo que una vez fue un almacén. Pasé horas oculto, escuchando los pasos de mi perseguidor, buscándome entre la penumbra, hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a disipar las sombras de la noche. Tan sigiloso como pude, me aventuré fuera de mi escondite, encontrando el taxi justo donde lo había dejado, intacto. Conduje de vuelta a la luz de la ciudad, cada kilómetro poniendo más distancia entre yo y esa noche de terror. Jamás reporté lo sucedido. ¿Quién creería una historia de sombras y espectros en Tepito? Pero nunca olvidaré, siempre conduciendo con un ojo mirando hacia atrás, preguntándome si aquel pasajero volvería a cruzarse en mi camino. El sol apenas se asomaba entre los edificios cuando regresé a las calles familiares de la ciudad, las imágenes de la noche aún frescas en mi mente. Dejé mi taxi en el garaje con la determinación de que sería la última vez que lo conduciría a esas horas peligrosas. Esa experiencia había cambiado algo fundamental en mí, un cambio palpable que sentía en cada mirada cautelosa que lanzaba hacia los callejones oscuros mientras caminaba hacia mi departamento. A lo largo del día siguiente, mi mente luchó por procesar lo ocurrido. Busqué en internet historias o leyendas urbanas sobre Tepito que pudieran explicar lo sucedido, pero cada búsqueda resultaba infructuosa. Parecía que había sido arrastrado a un capítulo de una novela de terror que solo yo había leído. Decidido a encontrar respuestas, regresé a Tepito varios días después, esta vez a plena luz del día. Caminé por las mismas calles que esa noche terrorífica, buscando algún indicio del terreno baldío o los edificios abandonados que había visto.
Para mi sorpresa, el área estaba irreconocible bajo el sol del mediodía, con gente transitando y comerciantes vendiendo como si nada extraordinario hubiera ocurrido jamás en ese lugar. Conversé con algunos locales, intentando sondear discretamente sobre la historia del barrio y si había habido incidentes similares. Sus respuestas variaban entre la ignorancia y la evasiva, como si el mero hecho de hablar de tales cosas pudiera invocarlas. Sin embargo, un anciano, cuyos ojos revelaban más años de los que su postura encorvada sugería, me ofreció una visión más oscura. Las noches en Tepito guardan más secretos de los que la luz del día puede revelar, dijo en voz baja, antes de alejarse, dejándome con más preguntas que respuestas. A pesar de mis esfuerzos, la verdad permanecía esquiva, oculta, en las sombras de la incredulidad y el misterio. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque nunca volví a encontrarme con aquel enigmático pasajero, la sensación de ser observado nunca me abandonó completamente. Cada sombra en la noche, cada figura que se desvanecía en la periferia de mi visión, me recordaba esa aterradora experiencia. Finalmente, decidí que la única manera de seguir adelante era aceptar que algunas cosas en nuestro mundo están más allá de nuestra comprensión. Tal vez fue un encuentro con lo paranormal, o tal vez solo una broma cruel del destino. Lo que en sí sabía era que Tepito, con sus calles laberínticas y su aire de misterio perpetuo, siempre tendría una parte de mí, una parte que dejé en aquel terreno baldío entre las sombras. Era la noche del 5 de octubre de 2023, una fecha que recordaría por siempre debido a los sucesos que acontecieron en el corazón de Tepito, un barrio conocido tanto por su vibrante mercado como por los misterios que esconde. Mi nombre es Lucía Ramírez y he sido vendedora en este mercado desde hace más de una década, ofreciendo todo tipo de artesanías y joyería tradicional mexicana a locales y turistas por igual. Durante los últimos meses había notado una presencia inquietante cada vez que comenzaba a recoger mi puesto al caer la noche. Inicialmente atribuí estas sensaciones a mi imaginación, pero las continuas sensaciones de ser observada se volvieron demasiado reales para ignorarlas. Determinada a enfrentar a quien quiera que estuviera detrás de esto, decidí quedarme hasta más tarde una noche, desafiando los rumores de apariciones y sombras que muchos comerciantes murmuraban al oído. Tepito por la noche se transforma radicalmente. El bullicio del día da paso a un silencio que casi se puede tocar, solo roto por el eco de pasos distantes o el murmullo del viento entre los callejones. Armada con una linterna y mi firme resolución, me dispuse a confrontar a mi perseguidor. Mis pasos me guiaron a través de los pasillos ahora desiertos del mercado hasta un área particularmente sombría, detrás de los puestos de comida, donde rara vez llegan los visitantes al anochecer. Allí, la luz de mi linterna reveló la figura de un hombre anciano, vestido con ropas que parecían pertenecer a otra época. Su rostro, marcado por el tiempo y las cicatrices de la vida, era sorprendentemente familiar. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que intentaba infiltrarse. El hombre, con una mirada que parecía atravesar el tiempo, respondió: «Me llaman Don Ernesto y fui comerciante en este mismo mercado hace más de 40 años, hasta mi desaparición en 1983. Nadie supo qué fue de mí, y ahora mi espíritu no encuentra descanso». La historia de Don Ernesto era conocida entre los vendedores más antiguos, una leyenda que había pasado de generación en generación. Se decía que había desaparecido sin dejar rastro una noche de noviembre, justo en 1900, el mercado. Mientras relataba su historia,
el aire se llenó de un peso inexplicable, como si el pasado y el presente se encontraran en aquel encuentro. La conversación fue abruptamente cortada por un sonido que resonó a través del mercado, como el de un objeto pesado cayendo al suelo. Al volver la mirada hacia don Ernesto, descubrí que había desaparecido, dejándome sola en la penumbra con más preguntas que respuestas. ¿Había hablado realmente con el espíritu de don Ernesto o había sido una ilusión alimentada por las leyendas urbanas de Tepito? Este misterioso encuentro me dejó contemplando la delgada línea entre leyenda y realidad, una línea que en Tepito parece especialmente borrosa. Después de esa noche, el mercado de Tepito nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada sombra parecía ocultar secretos, y cada rincón me recordaba a don Ernesto y su relato fantasmal. Sin embargo, mi curiosidad superó mi miedo, y me vi impulsada a investigar más sobre la historia de este enigmático personaje y su conexión con el mercado. Comencé hablando con los vendedores más antiguos, aquellos que, como yo, habían dedicado gran parte de sus vidas al bullicio de estos pasillos. La mayoría eran reacios a hablar, como si temieran que al hacerlo podrían despertar algo mejor dejado en paz. Pero una tarde lluviosa de noviembre, encontré a doña Mariana, una anciana que vendía hierbas y remedios tradicionales en una esquina poco transitada del mercado. Doña Mariana, al escuchar mi interés por don Ernesto, suspiró profundamente antes de compartir su versión de la historia. Según ella, Ernesto no solo había sido un comerciante respetado, sino también el guardián de ciertos secretos oscuros del mercado. Ernesto sabía cosas que algunos preferirían mantener en la oscuridad, me dijo con voz temblorosa. Su desaparición no fue un accidente, fue el resultado de saber demasiado. Armada con esta nueva información, decidí profundizar aún más. Revisé archivos de periódicos, entrevisté a residentes antiguos y exploré cada posible pista que pudiera arrojar luz sobre los misterios de don Ernesto y del mercado. Mis investigaciones me llevaron a viejos documentos guardados en el archivo municipal, donde descubrí que el mercado de Tepito había sido construido sobre los cimientos de una estructura mucho más antigua, posiblemente relacionada con prácticas ocultas. Con cada descubrimiento, sentía cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando un cuadro más grande y más oscuro de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, cada respuesta solo parecía traer consigo más preguntas. Una noche, decidida a encontrar algunas respuestas definitivas, regresé al lugar donde había encontrado a don Ernesto. Allí, en la oscuridad, rodeada por el murmullo de las sombras, sentí una presencia abrumadora. No era don Ernesto esta vez, sino algo más antiguo y más poderoso. Una voz sin cuerpo resonó en el silencio, susurrando secretos en un idioma que mi mente apenas podía comprender. Las palabras, aunque indescifrables, llenaban el aire con una promesa y una advertencia. Algunos secretos deben permanecer ocultos y algunos lugares deben ser respetados. Esa noche dejé el mercado con una sensación de temor reverencial, sabiendo que había tocado el borde de un mundo oculto, entrelazado con la historia y los secretos de Tepito. Aunque nunca dejé de visitar el mercado, nunca volví a investigar sus profundidades. Algunas puertas, una vez abiertas, pueden revelar verdades que no estamos destinados a conocer. Era el 15 de marzo de 2022, una fecha que quedaría grabada en mi memoria por el resto de mi vida. Aquella noche, mi grupo de amigos y yo decidimos tomar el último tren del metro desde la estación Zócalo en el centro de la Ciudad de México hacia nuestras casas después de una larga noche de estudios y café. Era algo que habíamos hecho innumerables veces,
pero nada nos prepararía para lo que sucedería esa noche. Nos subimos al tren justo cuando el reloj marcaba la medianoche, riendo y charlando sin preocupación alguna. Sin embargo, después de unos minutos, notamos algo extraño. El tren no se detenía en las estaciones habituales. Pasó de largo por Bellas Artes, luego por Hidalgo, sin siquiera disminuir la velocidad. Una inquietud se apoderó de nosotros cuando el patrón se repitió, estación tras estación. Al principio pensamos que podría ser un error del conductor o un cambio de ruta no anunciado. Pero cuando el tren se adentró en túneles que no reconocíamos, el miedo comenzó a instalarse entre nosotros. El ambiente se tornó aún más surrealista cuando empezamos a ver figuras borrosas moviéndose en los vagones adyacentes. Eran como sombras, apenas visibles, que parecían deslizarse entre nosotros sin que nadie más las notara. Intentamos comunicarnos con el conductor a través del intercomunicador de emergencia, pero no obtuvimos respuesta. Con cada minuto que pasaba, la realidad parecía distorsionarse aún más. El sonido del tren en movimiento se mezclaba con susurros incomprensibles y risas distantes, creando una cacofonía que hacía casi imposible pensar con claridad. Los teléfonos no tenían señal, y las luces del tren parpadeaban, sumiéndonos periódicamente en la oscuridad total. En un acto desesperado por entender qué estaba sucediendo, decidimos explorar el tren. Nos movimos con cautela, pasando de un vagón a otro, hasta llegar a la parte frontal. Lo que encontramos allí solo profundizó el misterio. El puesto del conductor estaba vacío. El tren, aparentemente, se dirigía por sí solo hacia un destino desconocido. Mientras avanzábamos a través de los túneles olvidados bajo la ciudad, las apariciones se hicieron más frecuentes y las voces más claras. Era como si el tren hubiera ingresado en una dimensión paralela, una donde las reglas de la realidad que conocíamos no aplicaban. En un momento de lucidez, uno de mis amigos sugirió que debíamos buscar algún tipo de salida de emergencia o un mapa del sistema de metro que pudiera indicarnos dónde estábamos. Después de lo que parecieron horas de búsqueda frenética, encontramos un panel oculto detrás de uno de los asientos, cubierto de polvo y olvidado por el tiempo. Dentro había mapas y documentos que revelaban la existencia de antiguas rutas de metro no utilizadas desde hace décadas. Con esta información armamos un plan para intentar detener el tren y encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Armados con un destornillador que uno de mis amigos siempre llevaba consigo, logramos acceder a los controles del tren. Los diagramas en los documentos antiguos eran confusos, llenos de anotaciones y símbolos que apenas entendíamos, pero entre todos logramos descifrar lo suficiente como para intentar una maniobra arriesgada: redirigir el tren hacia una de las estaciones abandonadas que aparecían en el mapa. Mientras manipulábamos los controles, el tren comenzó a desacelerar. Fue un momento de esperanza mezclado con terror, pues no sabíamos qué encontraríamos al detenernos. Finalmente, el tren se detuvo con un chirrido ensordecedor en una estación que no figuraba en ningún mapa moderno del metro de la Ciudad de México. Las paredes estaban cubiertas de grafiti antiguo y los letreros desgastados por el tiempo mostraban nombres de lugares que ninguno de nosotros reconocía. Decidimos explorar la estación en busca de una salida. El lugar estaba desolado, como si hubiera sido abandonado precipitadamente hace años y luego olvidado por el mundo exterior. Los anuncios publicitarios descoloridos y las bancas polvorientas daban testimonio de una época diferente, casi como si hubiéramos viajado en el tiempo. De repente, las luces comenzaron a parpadear y las sombras que habíamos visto antes en el tren parecieron seguirnos hasta la estación.
Los susurros crecieron en intensidad, convirtiéndose en voces claras que hablaban de tragedias y secretos enterrados. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la estación estaba embrujada por las almas de aquellos que habían perdido la vida en un accidente no registrado en los anales de la historia del metro. Con cada paso que dábamos, las historias de esas almas se hacían más intensas, relatando sus últimos momentos y sus penas no resueltas. Nosotros, cautivos de la historia y la tragedia de ese lugar olvidado, sentíamos una mezcla de fascinación y horror. Sin embargo, sabíamos que debíamos encontrar una salida antes de que las sombras decidieran que también nosotros pertenecíamos a ese lugar. Después de horas que parecieron eternas, encontramos una escalera de servicio que conducía a la superficie. Emergimos a las calles de la ciudad justo cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de colores suaves. El aire fresco nunca había sido tan bienvenido, y el sonido del tráfico matutino nunca había sonado tan reconfortante. Aunque finalmente estuvimos a salvo, la experiencia nos cambió para siempre. El metro, un lugar que una vez consideramos un medio de transporte más, ahora llevaba consigo un aire de misterio y advertencia. Nos prometimos nunca hablar de lo sucedido, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndonos, recordándonos que hay lugares en esta ciudad que es mejor dejar inexplorados y algunos secretos que es mejor no descubrir. Corría el año 2021 y después de buscar durante meses un apartamento accesible en la Ciudad de México, finalmente encontré un lugar que parecía perfecto, tanto por su precio como por su ubicación. El edificio, situado en una vieja colonia cerca del centro, tenía ese encanto de la arquitectura de principios del siglo XX que siempre me había atraído. Mi nombre es Daniel Torres, y lo que inicialmente parecía una ganga, pronto se revelaría como algo más de lo que había negociado. Desde la primera noche comencé a escuchar ruidos extraños. Eran más que los típicos crujidos y chirridos de un edificio antiguo. Eran pasos, susurros casi inaudibles y a veces lo que sonaba como murmullos provenientes de las paredes. Al principio traté de ignorarlo, pensando que mi mente se estaba ajustando al nuevo ambiente. Sin embargo, una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente una voz susurrando mi nombre. Alarmado pero intrigado, decidí investigar. Hablé con algunos vecinos, preguntando si habían experimentado algo similar. La mayoría evitaba el tema, cambiando rápidamente de conversación o cerrando sus puertas con una mezcla de miedo y resignación en sus ojos. Sin embargo, una anciana que vivía en el piso de abajo, doña Luisa, finalmente compartió conmigo la historia del edificio después de mucha insistencia. Según doña Luisa, el edificio había sido construido en 1903 y había servido como hospital durante la Revolución Mexicana. Muchas almas, dijo, nunca habían dejado esos muros, perdidas y confundidas, atrapadas en un ciclo continuo de su último momento de desesperación. La voz que yo había oído sugirió, podría ser una de esas almas perdidas, buscando a alguien a quien contar su historia. A partir de esa revelación, mi percepción del edificio cambió completamente. Cada rincón parecía estar impregnado de una historia oculta. Cada sombra podría ser un eco del pasado. Decidido a descubrir más y, tal vez, a ayudar a esas voces a encontrar algún tipo de paz, comencé a documentar todo lo que escuchaba. Noches en vela se convirtieron en mi rutina, grabadora en mano, esperando captar algo que pudiera dar sentido a los sonidos que me rodeaban. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, capté claramente una serie de frases que helaron mi sangre. La voz, débil pero clara, hablaba de dolor y traición,
de una enfermera que había sido injustamente acusada y de un juicio que nunca tuvo lugar. La historia era conmovedora y su desesperación era palpable. Con cada nuevo detalle que emergía, sentía como el peso del pasado del edificio crecía sobre mis hombros. Estaba claro que algo trágico y no resuelto se había tejido en el tejido mismo del lugar, algo que tal vez yo, inadvertidamente, había comenzado a desentrañar. Motivado por las revelaciones de la grabación, decidí profundizar en la historia del edificio y de la enfermera mencionada. Las investigaciones en archivos históricos y bibliotecas locales se volvieron mi ocupación principal, mientras que las noches las dedicaba a escuchar y a intentar comunicarme con la voz. En el Archivo General de la Nación encontré un caso de una enfermera llamada Carmen Solís, quien trabajó en el hospital durante los años turbulentos de la Revolución. Según los documentos, Carmen fue acusada falsamente de robar suministros médicos, un crimen que en aquel entonces era castigado severamente. Aunque clamaba su inocencia, fue sometida a un juicio sumario y su destino quedó sellado en oscuridad y silencio. Armado con esta nueva información, regresé al edificio con un sentido de propósito renovado. Una noche establecí un pequeño altar en mi apartamento con velas y una fotografía antigua de Carmen que había encontrado durante mi investigación. Esperaba que este gesto mostrara a la voz que estaba allí para ayudar, no para ignorar su sufrimiento. Esa noche, la atmósfera en el edificio era palpablemente diferente. A medida que las velas parpadeaban, una brisa fría recorrió la habitación y la grabadora comenzó a captar una serie de mensajes más intensos y claros. La voz de Carmen, porque ahora estaba seguro de que era ella, comenzó a relatar su historia, con detalles desgarradores sobre la injusticia que había sufrido, su dedicación a sus pacientes y su trágico final a manos de aquellos que la juzgaron injustamente. Carmen también habló de otros espíritus que residían en el edificio, almas de pacientes que no habían podido pasar al otro lado, atrapadas en un limbo de confusión y dolor. Su deseo, confesó, era que se conociera la verdad, que su nombre fuera limpiado y que pudiera descansar en paz junto con los otros perdidos. Conmovido por su relato, decidí llevar su historia a la luz. Escribí un artículo detallado que envié a varios periódicos locales y blogs de historia, describiendo no solo los eventos de su vida y juicio, sino también los fenómenos inexplicables en el edificio. A medida que la historia de Carmen se hacía pública, las manifestaciones en el edificio comenzaron a disminuir. Las noches se volvieron más tranquilas y la atmósfera opresiva empezó a levantarse. Meses después, un pequeño acto conmemorativo fue organizado en el edificio por los residentes actuales y algunos descendientes de aquellos que habían trabajado en el hospital. Una placa fue colocada en la entrada, reconociendo la historia del lugar y en particular la memoria de Carmen Solís, enfermera y víctima de una terrible injusticia. Aunque no puedo decir que comprendo completamente lo sobrenatural, creo que, de alguna manera, ayudé a Carmen y a los otros a encontrar la paz que tanto necesitaban. A veces, tarde en la noche, todavía escucho un susurro de agradecimiento y aunque sé que algunos misterios deben permanecer sin resolver, me siento satisfecho de haber escuchado y actuado según las voces del pasado. Era un jueves de octubre de 2023 cuando decidí investigar las desapariciones que habían estado ocurriendo en el barrio de Doctores, justo al lado de la colonia obrera. Mi nombre es Alejandra Gómez, periodista de investigación, y aunque había cubierto casos complicados en el pasado, este tenía un aire de misterio que capturaba mi atención más de lo habitual.
Equipada con mi grabadora y cuaderno de notas, comencé mi recorrido por el barrio, hablando con residentes y recopilando todo tipo de relatos. Todos los testimonios apuntaban a un callejón particularmente sombrío, conocido por los locales como el Callejón del Susurro. Según los vecinos, quienes entraban allí al caer la noche, a menudo no salían, o si lo hacían, nunca eran los mismos. Después de varias entrevistas, decidí visitar el callejón en cuestión. Era un lugar estrecho, flanqueado por paredes altas y grafitis que parecían observar con ojos vacíos. El ambiente se sentía más frío aquí, y un silencio peculiar llenaba el aire, como si incluso los sonidos cotidianos decidieran evitar este lugar. Instalé mi grabadora y me quedé en silencio, esperando captar cualquier sonido fuera de lo común. No tuve que esperar mucho. Pronto los susurros comenzaron, voces tenues, casi imperceptibles, como si estuvieran tratando de comunicarse desde una gran distancia. En un principio, solo eran murmullos incoherentes, pero con el tiempo pude distinguir palabras y luego frases enteras. Las voces hablaban de temores y advertencias, contaban historias de aquellos que habían sido olvidados, perdidos en las sombras del callejón. Cada relato añadía una capa más de misterio y oscuridad al lugar. Sin embargo, lo más perturbador fue cuando una voz clara, casi al lado de mi oído, susurró mi nombre. Alejandra, mira detrás de ti, dijo con una urgencia que heló mi sangre. Al girarme, no vi nada más que la oscuridad del callejón extendiéndose detrás de mí, pero cuando volví a la grabadora, encontré que se había detenido por sí sola, justo después de esa advertencia. Revisando el archivo, no había rastro de la voz que claramente había escuchado. Con el corazón aún latiendo fuertemente, decidí que era hora de dejar el callejón por la noche, pero sabía que volvería. Había algo allí, algo que necesitaba ser descubierto, algo que quizás no quería ser encontrado, pero que yo, por la naturaleza de mi profesión y mi propia curiosidad, estaba determinada a desentrañar, determinada a descubrir la verdad detrás de los susurros y las desapariciones en el Callejón del Susurro. Regresé varias veces, cada visita revelando más del oscuro velo que parecía cubrir el lugar. Mis investigaciones me llevaron a descubrir que el callejón había sido, hace más de 50 años, parte de un proyecto de urbanización que nunca se completó, dejando atrás estructuras medio construidas y, al parecer, algunos secretos nunca revelados. Armada con una cámara de video y sensores de sonido más sofisticados, decidí hacer una vigilancia nocturna. Una noche de noviembre de 2023, me instalé en el punto más oscuro del callejón, donde los relatos indicaban que se concentraban las apariciones. Las horas pasaban lentamente y el frío penetraba hasta los huesos. Justo cuando empezaba a cuestionar mi decisión de estar allí, los susurros comenzaron nuevamente. Esta vez, con el equipo mejorado, pude grabar claramente las voces. Hablaban entre sí, discutiendo, lamentándose. Una en particular, más clara y cercana que las demás, comenzó a narrar su historia. Era la voz de un hombre que había trabajado en la construcción del proyecto original. Describió cómo había desaparecido una noche después de haber descubierto algo enterrado en el suelo del callejón. Algo que, según sus palabras, no debía ser perturbado. Intrigada y alarmada, pausé la grabación para revisar el suelo donde supuestamente había encontrado el objeto misterioso. Aunque inicialmente no vi nada inusual, después de algunos momentos de escarbar, mi pala golpeó algo duro. Desenterré un pequeño cofre de madera antiguo y gastado. Con manos temblorosas, lo abrí para encontrar dentro varios objetos personales y un diario deteriorado por el tiempo. El diario pertenecía al hombre de la voz,
quien había documentado no solo el descubrimiento del cofre, sino también su contenido. Reliquias y documentos que sugerían prácticas rituales antiguas y prohibidas que se llevaban a cabo en ese mismo lugar. Mucho antes de que el proyecto de urbanización comenzara, decidí llevar el cofre y su contenido a un experto en historia local y ocultismo. El análisis reveló que el área del callejón había sido un sitio de significado espiritual y ritual para culturas prehispánicas, y lo que el constructor había encontrado eran ofrendas dejadas allí como parte de rituales olvidados. Con la verdad finalmente al descubierto, publiqué un artículo detallado sobre mis hallazgos, incluyendo la historia del constructor, la importancia cultural del sitio y los fenómenos inexplicables asociados con el lugar. El artículo generó un considerable interés público y académico, y pronto el Callejón del Susurro fue oficialmente reconocido como un sitio de patrimonio cultural, protegido por ley para su estudio y conservación. A pesar de haber resuelto el misterio, las visitas al callejón nunca dejaron de ser inquietantes. Sabiendo lo que ahora sabía, cada susurro y sombra parecía portar el eco de un pasado profundamente arraigado, recordándome que algunos lugares guardan historias que, aunque ocultas, nunca están verdaderamente perdidas. Era abril de 2024, cuando heredé la antigua casa victoriana de mi tía abuela Rosario en Coyoacán. La casa, un imponente edificio de finales del siglo XIX, siempre había sido objeto de fascinación y miedo en la familia debido a su larga historia y sus numerosos relatos sobre apariciones y ruidos inexplicables. Mi nombre es Sofía Alvarado, y aunque inicialmente estaba reticente a mudarme, la curiosidad y la necesidad de un cambio en mi vida me impulsaron a aceptar la herencia. Durante las primeras semanas me dediqué a explorar cada rincón de la casa, admirando la arquitectura y descubriendo reliquias familiares. Sin embargo, fue en el ático donde encontré algo verdaderamente extraordinario. Un retrato de una mujer joven, vestida con ropas del siglo XIX, con una expresión enigmática y casi hipnótica. El retrato estaba cubierto de polvo y escondido detrás de una vieja cómoda, como si alguien hubiera intentado ocultarlo deliberadamente. Intrigada por la belleza y la misteriosa aura del retrato, decidí limpiarlo y colgarlo en mi habitación. Casi de inmediato comencé a experimentar fenómenos extraños. Por las noches, escuchaba susurros apenas audibles y pasos en el corredor que llevaba a mi habitación. Los objetos comenzaron a moverse solos, y varias veces me desperté en medio de la noche sintiendo que alguien me observaba desde el rincón donde colgué el retrato. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, busqué en los diarios y cartas antiguas de mi tía abuela cualquier mención de la mujer en el retrato. Entre páginas amarillentas y letras desvanecidas, encontré la historia de Isabel Márquez, una antepasada que había vivido en la casa a finales de 1800. Según los diarios, Isabel era conocida por sus dotes psíquicas y había sido acusada por los vecinos de brujería. Una noche, mientras intentaba dormir, la atmósfera en la habitación se volvió opresiva, casi como si el aire se hubiera cargado de electricidad. El retrato parecía cobrar vida, y la expresión de Isabel se tornó severa. Fue entonces cuando escuché claramente su voz, diciendo mi nombre y pidiéndome que regresara el retrato al ático. Alarmada pero resuelta a descubrir más, llevé el retrato de vuelta al ático al día siguiente. Al colocarlo en su lugar original, un cambio notable ocurrió. La casa se tranquilizó, los ruidos cesaron y la sensación de ser observada desapareció. Con la casa finalmente en paz, continué investigando sobre Isabel y su historia. Descubrí que había sido una mujer adelantada a su tiempo, malentendida y temida por sus habilidades.
Su retrato, según las cartas de familiares, había sido encargado para conmemorar su defensa contra las acusaciones de brujería, una defensa que lamentablemente no fue suficiente para salvarla de la condena de la sociedad. Después de devolver el retrato al ático y experimentar la calma que se restableció en la casa, me sentí compelida a entender más profundamente a Isabel y las circunstancias que rodearon su vida y muerte. Decidí convertir este deseo en un proyecto, comprometiéndome a reivindicar su memoria y compartir su verdadera historia con el mundo. Con la ayuda de un historiador local y varios expertos en la época victoriana, profundicé en los registros y documentos de la época, descubriendo que Isabel no solo había sido una curandera respetada por muchos antes de las acusaciones, sino que también había utilizado sus conocimientos para ayudar a la comunidad durante una epidemia de fiebre amarilla. Sin embargo, su reputación cambió drásticamente cuando un vecino influyente, cuya propuesta matrimonial había rechazado, comenzó a difundir rumores sobre su supuesta brujería. A medida que desentrañaba la historia, el retrato de Isabel parecía casi animarse con una nueva energía. Noches en vela pasé en el ático, donde establecí un pequeño estudio, escribiendo y documentando cada detalle encontrado. A veces, sentía la presencia de Isabel como si estuviera aprobando mi trabajo y ofreciendo su silenciosa compañía. Eventualmente, compuse un artículo completo y un documento de investigación, exponiendo no solo las contribuciones positivas de Isabel a la sociedad, sino también la injusticia que sufrió. El documento fue publicado en varios foros académicos y recibió atención significativa, lo que llevó a una pequeña exposición en el museo local sobre la historia de las mujeres en la era victoriana, con Isabel como figura central. El día de la inauguración de la exposición, sentí un cierre emocional profundo y significativo. Mientras los visitantes recorrían la exposición, observando el retrato de Isabel y leyendo sobre su vida, sentí que finalmente había logrado darle voz a su historia. Esa noche en la casa, el aire tenía una calidad de liberación y paz que nunca antes había sentido. A partir de entonces, el retrato de Isabel se mantuvo en el ático, pero con una nueva veneración. A menudo llevaba a visitantes y amigos a verlo, contándoles la historia de la mujer que había sido mucho más que la leyenda negra que la había definido durante más de un siglo. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar de aprendizaje y respeto por las historias no contadas. Y yo continué mi carrera escribiendo sobre otras figuras históricas malinterpretadas. La experiencia con el retrato de Isabel me enseñó la importancia de cuestionar las narrativas aceptadas y la necesidad de buscar siempre la verdad, no importa cuán profundamente pueda estar enterrada. Era un frío amanecer de diciembre de 2023, cuando mi curiosidad por los lugares olvidados me llevó a un descubrimiento inusual bajo las calles de la Ciudad de México. Mi nombre es Marco Velázquez, un fotógrafo urbano con una pasión por documentar los secretos ocultos de la ciudad. Había oído rumores sobre una estación de metro abandonada, no marcada en ningún mapa moderno, que se decía estaba embrujada por las almas de pasajeros que nunca alcanzaron sus destinos. Equipado con mi cámara y una linterna potente, encontré la entrada secreta cerca de la estación Pino Suárez, detrás de una puerta oxidada que parecía no haberse abierto en décadas. Empujando con todo mi peso, la puerta cedió con un chirrido que resonó a través de los oscuros túneles. El aire dentro estaba frío y cargado con el olor a moho y metal. A medida que avanzaba por los pasillos silenciosos y oscuros, la luz de mi linterna revelaba los restos de lo que una vez fue una estación bulliciosa,
carteles descoloridos de viejos anuncios, bancas de madera cubiertas de polvo y las vías que desaparecían en la oscuridad. La estación, que según encontré en mis investigaciones preliminares se llamaba Estación Esperanza, había sido cerrada después de un trágico accidente en los años 70, donde un tren descarriló, causando numerosas muertes. Mientras exploraba, los sonidos del silencio eran palpables. Cada paso que daba ecoaba contra los azulejos rotos, y ocasionalmente un ruido distante, como de pasos o susurros, me hacía detenerme y escuchar atentamente. Era como si las paredes de la estación todavía albergaran las voces de aquellos que habían partido abruptamente. Decidí tomar fotografías de cada detalle, capturando la esencia melancólica de la estación abandonada. En una de las plataformas, mi cámara captó algo inesperado, una sombra difusa que parecía estar de pie al final del andén. Al acercarme para investigar, no había nada allí, solo el frío viento que silbaba a través de los túneles. Continué, documentando cada rincón hasta que llegué a la sala de control, donde encontré registros antiguos y mapas que contaban la historia no solo de la Estación Esperanza, sino también de otros segmentos del metro que habían sido abandonados por diversas razones. Estos documentos eran un tesoro para cualquier historiador o curioso sobre la historia urbana de la ciudad. Mientras leía, una ráfaga de aire frío me envolvió, y los susurros se intensificaron, como si el mero acto de revelar esos secretos despertara algo en la estación. Decidí que era momento de dejar aquel lugar, sintiendo una mezcla de asombro y respeto por la historia oculta que había descubierto. Al salir de la Estación Esperanza, el peso de la historia que acababa de descubrir me seguía de cerca. A lo largo de las siguientes semanas, me dediqué a procesar las fotografías y los documentos que había recogido, determinado a compartir el relato de este lugar olvidado con el mundo. Las imágenes capturadas de la estación y sus sombras enigmáticas se convirtieron en el núcleo de una exposición fotográfica que titulé Voces del Subterráneo. La exposición, inaugurada en una galería local de la Ciudad de México en 1900 y febrero de 2024, atrajo a muchos visitantes, desde historiadores y urbanistas hasta aquellos que sentían una fascinación por lo paranormal. Las fotografías, junto con fragmentos de los documentos históricos, narraban la historia del trágico accidente y la vida que una vez fluyó a través de los andenes de la Estación Esperanza. Durante la noche de apertura, una anciana se me acercó, su mirada fija en una de las fotos donde aparecía la sombra en el andén. «Esa es mi hermana», dijo con voz temblorosa. «Ella murió en ese accidente y siempre he sentido que algo de ella quedó atrapado allí». Su testimonio añadió una capa de realidad y emoción humana a la historia que yo había capturado a través de mi lente. Y pronto otros comenzaron a compartir relatos similares de seres queridos perdidos en el incidente. Motivado por estas historias, decidí profundizar más en la investigación del accidente y la historia del metro. Trabajando con expertos en transporte y con la ayuda de los archivos de la ciudad, pude reconstruir no solo los eventos del día del accidente, sino también las decisiones y las negligencias que llevaron al cierre de la estación. Este trabajo investigativo se convirtió en un libro que publiqué a finales de ese mismo año bajo el título Ecos en la Oscuridad, la historia no contada del metro de la Ciudad de México. El libro y la exposición ayudaron a abrir un diálogo sobre la importancia de la memoria y el patrimonio urbano en nuestra comprensión de la ciudad moderna. Además, impulsaron una iniciativa para colocar una placa conmemorativa en la entrada sellada de la Estación Esperanza, en honor a las vidas perdidas y como recordatorio de la tragedia.
La experiencia de descubrir y documentar la Estación Esperanza cambió mi perspectiva sobre la fotografía y la historia. Aprendí que cada lugar tiene una voz que merece ser escuchada, incluso aquellos escondidos en las profundidades de la ciudad, y que a veces el fotógrafo tiene el privilegio y la responsabilidad de ser el medium a través del cual esas voces pueden finalmente contar su historia. Era una noche de otoño en 2023 y mi restaurante, ubicado en el corazón de la Condesa en Ciudad de México, se había convertido en un punto de encuentro popular para los amantes de la gastronomía experimental. Mi nombre es Elena Sánchez, chef y propietaria del lugar, conocido por fusionar sabores tradicionales mexicanos con técnicas modernas de cocina. Sin embargo, esa noche en particular, se presentaría un misterio que agregaría un toque diferente al menú de mi carrera. Había recibido una reserva para uno, algo común en mi restaurante, pero lo peculiar de esta reserva era la especificidad de la solicitud. Un rincón aislado, un menú personalizado y una nota que pedía que la comida fuera servida exactamente a las 8:30 p.m. La reserva fue hecha bajo el nombre de Señor Delgado, y aunque intenté obtener más detalles, todo contacto había sido hecho a través de un correo electrónico que no proporcionaba más información. Preparé personalmente la cena, cuidando cada detalle, esperando conocer al enigmático Señor Delgado. Sin embargo, las 8:30 p.m. llegaron y pasaron y nadie apareció. Decidí dejar la comida en la mesa, pensando que tal vez se había retrasado. A las 9:00 p.m. regresé para verificar y me sorprendí al descubrir que los platos estaban vacíos. La comida había sido consumida, pero no había señales de que alguien realmente hubiera estado allí. Perpleja por la situación, revisé las cámaras de seguridad con la esperanza de resolver el misterio. Para mi asombro, las cámaras no mostraban a nadie acercándose a la mesa durante ese tiempo. Era como si los platos se hubieran vaciado por sí solos. Esta extraña ocurrencia se repitió cada viernes por 3 semanas consecutivas, siempre con la misma precisión. Reserva a nombre del señor Delgado, ninguna aparición, y platos vacíos. Intrigada y un poco inquieta, decidí profundizar en el misterio. Comencé una pequeña investigación, hablando con empleados y revisando historiales de reservas anteriores, pero no encontré ninguna pista que me ayudara a identificar al señor Delgado o a explicar los acontecimientos. Una noche decidí esconderme cerca del rincón designado para la reserva del señor Delgado, esperando atrapar algo inusual en acción. Lo que descubrí esa noche no solo resolvería el misterio, sino que también abriría mi mente a posibilidades que nunca había considerado. Aquel viernes, oculta detrás de una cortina cerca del rincón asignado al señor Delgado, observé con atención la mesa preparada. Los minutos se deslizaban lentamente hacia las 8:30 p.m. El reloj dio la hora y, como en ocasiones anteriores, nadie parecía acercarse a la mesa. Sin embargo, justo cuando los platos estaban por ser retirados, noté un ligero movimiento en el aire, como una brisa suave que no tenía razón de ser en el interior del restaurante. Decidí acercarme sigilosamente. Ante mis ojos, los utensilios comenzaron a moverse solos, cortando y llevando la comida a un lugar vacío en el aire, como si una persona invisible estuviera allí disfrutando de la cena que había preparado. Aunque inicialmente me sentí aterrada, mi curiosidad superó el miedo. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz firme, aunque mi corazón latía aceleradamente. No hubo respuesta verbal, pero la actividad en la mesa se detuvo abruptamente, como si mi voz hubiera roto un hechizo. Con cautela, extendí mi mano hacia donde los utensilios habían estado en movimiento, y para mi asombro, sentí una leve resistencia en el aire, como si realmente alguien estuviera sentado allí. Después de esa noche,
Comencé a investigar la historia del edificio que albergaba mi restaurante. Descubrí que, décadas atrás, había sido la residencia de un prominente escritor conocido por sus obras sobre lo paranormal, quien se decía que había muerto de manera repentina y misteriosa en la misma habitación que ahora ocupaba mi restaurante. Según algunos relatos antiguos,